todos tienen sus programas. Estaba pensando, hace mucho tiempo, yo iba de camino para mi escuela. Tenía que caminar. Nosotros éramos muy pobres. Y de camino para mi escuela, recuerdo que iba pensando yo, ¿cómo me gustaría encontrarme dinero? No tenía dinero. No había nada en la bolsa. Y pensé y decía, ¿cómo me gustaría encontrarme con algo de dinero? Y mientras iba caminando y bajando la cuesta, vi a un lado, de pura casualidad, parecía como, ¿quiénes de ustedes saben lo que son los chicles de moneda, redondos? ¿Alguna vez los comieron? ¿Cuántos de ustedes son tan viejos como yo que comían esos chicles? Que parecía que era como un chicle de moneda y estaba así al lado de la carretera. Y yo me quedo viendo el chicle, supuestamente, y me voy a agarrarlo, pero veo que era una moneda de 20 pesos. 20 colones de Costa Rica, y en ese tiempo eran más de $3. Y se me alegró mi corazón, ¿no? Porque yo de chamaco, ya con 20 pesos en la bolsa, ¿qué alegronazo me di más sabroso? Ahora, el problema del alegronazo fue que cada vez entonces que iba para la escuela los días, cada vez que iba, yo pensaba que se me iba a repetir el milagro. Y entonces pasaba con los ojos bien abiertos, y desde ese día, bienvenidos todos, bienvenidos. Desde ese día empecé a ver y empezaba a buscar, y ya no andaba yo con la cabeza viendo para arriba, sino que ahora andaba buscando para abajo. Espero que me estén entendiendo bien. La enseñanza que hemos empezado en estos días tiene que ver con eso. La enseñanza que hemos empezado tiene que ver con que en la palabra de Dios hay cosas escondidas, hay cosas que Dios tiene, hay tesoros preciosos que Dios desea que usted y yo podamos encontrar. El problema es que ¿cómo es que andamos viendo? ¿Para arriba? ¿O andamos viendo para abajo? ¿O andamos viendo hacia donde Dios quiere? De eso es de lo que hemos estado hablando en estas semanas, y al día de hoy quiero seguir con esto. Porque vean lo que dice Proverbios 25:2. Hay tesoros escondidos de parte de Dios. Algunos de ustedes que no conocen cómo lo hacemos aquí en la iglesia, dentro de sus programas están las escrituras, y usted puede encontrar dentro de sus programas, ahí están las notas de la enseñanza del día de hoy, y vamos a aprender muchas cosas importantes. Dice Proverbios 25:2, dice, es gloria de Dios ocultar un asunto. Él oculta las cosas, pero vea qué interesante por qué lo hace. Dice, porque es honra del rey investigarlo. ¿Qué es lo que nos da a entender? De que hay cosas que están escondidas a propósito. Hay cosas que están escondidas que Dios lo ha permitido para que nosotros prestemos atención y empecemos a buscar. ¿Por qué están estas cosas escondidas? ¿Por qué es que a Dios le gusta esconder cosas? ¿Por qué será? Le voy a decir, es porque sabe Él que nos tiene que provocar a buscar. Porque cuando buscamos por nuestra propia iniciativa, y cuando encontramos aquel chicle o aquella moneda de 20 pesos o aquellos $5 o aquel billete de 100, ¿algunos de ustedes han encontrado alguna vez uno de 100? Dígame que sí. Uno, dos, ¿se han encontrado billetes de $100? ¿You too? Y no me encontraste nada. Está bien, Kimberly. That's okay. ¡Qué belleza! Porque entonces cuando uno encuentra un tesoro, y donde uno lo encuentra, generalmente uno va a querer ir a ese lugar a volver a ver si vuelve uno a encontrar otro tesoro. No hay cosa más preciosa que encontrarse algo de valor. Y cuando está en la palabra de Dios, la insistencia y la perseverancia son actitudes que necesitamos nosotros para encontrar los tesoros de las Escrituras. Ojalá que me escuchen. La persistencia y la perseverancia son las cosas que necesitamos como las actitudes internas para encontrar las bendiciones y los tesoros de Dios. Una de las claves muy importantes, una de las claves para encontrar estas cosas, lo vemos en Isaías 46:10. Vea lo que dice. Yo, dice Dios, el Señor, yo anuncio lo por venir. ¿Desde dónde?
desde el principio. Y desde antes de la antigüedad yo anuncio lo que aún no era hecho. Y yo digo, mi consejo permanecerá y yo haré todo lo que yo quiero. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que Dios muestra cosas desde el inicio para que cuando los tesoros sean encontrados, entonces los tesoros de antes, de antiguos, nos llamen, es como una llave que nos abre la oportunidad de encontrar otros tesoros. ¿Por qué? Porque cuando uno encuentra un tesoro, uno quiere seguir encontrando cosas. ¿O no? Lo único que sí les prometo es que después de que yo me encontré el tesoro de mi viejita chula, yo no ando buscando ninguna otra. Con ese tesoro me quedé. Con ese el único tesoro con el que estoy satisfecho completo y totalmente. Ahora, cuando Dios hace esto y Dios muestra desde el principio lo que es, de acuerdo a lo que estamos leyendo, y después Dios muestra también otros tesoros en el libro, Él lo hace a propósito. Él lo que quiere es traer satisfacción, porque el tesoro usted lo encontró. Y cuando usted tiene satisfacción de que usted ha encontrado algo en la palabra de Dios, cuando usted ha escuchado la voz de Dios, cuando el Espíritu de Dios lo ha visitado, cuando usted ha recibido una respuesta a su oración, de un momento a otro usted dice, es Dios tratando conmigo. Y cuando Dios trata con usted directamente, no hay nadie que le pueda decir a usted que Dios es mentiroso o que Dios no existe. ¿A poco no han recibido respuestas a sus oraciones muchos de ustedes? ¿A poco que no han recibido algunos de ustedes sanidades? ¿A poco que no han recibido bendiciones de parte de Dios? Ok, yo también. En las Escrituras hemos hablado lo siguiente. La semana pasada les presenté este verso. En Génesis, en el mero principio, donde todas las cosas empezaron, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 14, leímos este verso la semana pasada, lo volvemos a leer el día de hoy. Dice, después dijo Dios, que haya el sol, haya la luna y hayan las estrellas en el firmamento del cielo. Aquí le llamó las luces en el firmamento del cielo. ¿Para qué las dio? Dice, para poder así separar el día de la noche y para que sirvan. ¿Para qué? Para señalar los días, los años y las festividades. Parece que lo que está diciendo aquí es que días, años y festividades, pareciera que lo que se menciona aquí tiene que ver con el calendario, ¿o no? Pareciera que eso es lo que la Biblia nos está mostrando. Y también pareciera que lo que está diciendo aquí es que esto tiene que ver con las 4 estaciones del año, entonces que son marcadas de acuerdo a los meses y son marcadas de acuerdo al sol y a la luna. Pareciera que eso es lo que está diciendo aquí. Pero en realidad, como esto se debe de leer de acuerdo al idioma original, es lo siguiente. Dios señaló días, señaló años en el calendario de Dios para ciertas festividades. Dios puso días, Dios puso años, porque Él iba a establecer ciertas festividades que iban a ser muy importantes para Él y para nosotros. Él estaba hablando entonces de los días y los años en el calendario de Dios. Él estaba hablando en ese verso de convocatorias que Él iba a establecer y que Dios luego iba a escribir en el libro de Dios, porque inclusive cuando esa palabra fue dada, aún ni existía el libro de Dios. Fue Moisés el que escribe eso muchísimos años después de que Dios ya lo había hecho. Y estos días de los que Él estaba hablando aquí son aquellos días que son para Él santos o son días consagrados a Dios, que nada tienen que ver con la Navidad, nada tienen que ver con Semana Santa, nada tienen que ver con ninguna celebración de los hombres, tienen que ver con los festivales de celebración, con los festivales de recordatorio que Dios ya había establecido desde el principio. Algunos de esos festivales se llaman la Pascua, otros se llaman el día del Pentecostés, o se llama la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de los primeros frutos. Esos son las ceremonias y las convocatorias que Dios quería establecer desde el mero principio. Ahora, si desde el principio Dios establece estas cosas, es muy importante ver también que cuando Dios las puso y las estableció, aún no existía el pueblo de Dios.
Entonces, ¿qué nos habla de esto? Que si no habían humanos aún y no había pueblo de Dios y Él ya está estableciendo ceremonias y convocatorias, significa entonces que Dios ya nos tenía a nosotros en mente. Porque aunque estas cosas se establecieron para los hebreos, para los judíos, aún así nosotros, los mexicanos, los hispanos, de rebote recibimos las bendiciones. ¿Me escucharon? Aunque estas cosas fueron establecidas para ellos, los judíos, alguien me podría decir, ¿y qué tienen que ver los judíos conmigo? Yo soy mexicano y yo soy de Nayarit. No, mejor no me equivoco. Yo soy mexicano y soy de Mexicali, suena mejor. A ver, nada, tampoco. Yo soy quien soy, ¿y por qué me va a bendecir las bendiciones para los hebreos? ¿Qué tiene que ver conmigo? Muy sencillo, porque en la bendición al pueblo hebreo iba a venir luego una bendición al pueblo espiritual de Dios. Muy importante. Entonces, el calendario de Dios, el calendario bíblico, es muy diferente al calendario que los humanos hemos usado y al calendario que tenemos. Y así, cuando también la Escritura estaba hablando de años, estaba hablando de cosas ahí marcadas, estaba hablando de asuntos que en las Escrituras conocemos como el jubileo. I don't know, mija. Ok, está hablando de cosas que ocurren como el jubileo que ocurre allá con ellos cada 50 años, y está hablando de cosas que ocurren con ellos cada 7 años, se llama la Shemitah, o lo que encontramos también cuando Dios dice que esos años y en esos días Israel iba a celebrar ciertas fiestas. Él estaba anunciando que en la celebración de Israel de esas fiestas había profecía. Y al estudiar nosotros en estos días lo que vamos a estar estudiando, lo que vamos a ver es cómo desde los tiempos de antes, proféticamente hablando, se anuncian cosas que usted y yo vamos a disfrutar y hemos disfrutado inclusive en estos mismos días. La Biblia anuncia desde el principio lo que iba a venir en el tiempo al final, en los tiempos en los que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo sabemos de que no está hablando del calendario de los humanos? Y esto es muy sencillo. ¿Por qué es que no está hablando del calendario humano? Bueno, es porque tenemos muchos calendarios que muchas personas han tenido. Por ejemplo, los mayas usaron su calendario. Los aztecas, todavía existe el calendario de ellos. Ustedes lo han visto como un sol y muy difícil de entender y un montón de cosas. Los árabes, por ejemplo, en estos momentos ellos usan el calendario de las fases de la luna. Y hasta el día de hoy lo usan. Por ejemplo, nosotros, el calendario que nosotros usamos, este calendario lo empezó a usar un emperador romano que se llamaba Julio César. Y de Julio César, entonces el Papa Gregorio le gustó el calendario y el Papa dijo, bueno, aquí como todos son de mi religión, pues se los impongo. Y como él era el encargado de casi de todo el mundo, entonces el Papa Gregorio nos puso el calendario que estamos usando. Y adivinen cómo se llama el calendario que nosotros usamos ahorita. El calendario gregoriano. Entonces, Dios no estaba hablando de los calendarios de los humanos porque están basados en muchas diferentes cosas. Él estaba hablando de su propio calendario de Él. Ahora, de igual manera que nosotros hacemos una cita para el doctor o para lo que sea y la ponemos en el calendario y lo anotamos, de esa misma manera es que Dios tenía que tener su propio calendario para nosotros, porque Él lo que quería es que nosotros aprendiéramos que en los tiempos de Dios, en la convocatoria de Dios, en el momento en que Él quería que tal cosa se celebrara, usted y yo teníamos un appointment, teníamos una cita para ir a ver al dentista, o para ir a ver al doctor del corazón, o para ir a ver al doctor del alma, o para ir a ver al doctor de la vida. Esas son las citas y las convocatorias que Dios establece en el calendario bíblico de Dios. ¿Tiene sentido esto o no? Dios lo hace para que las personas nunca olvidaran que en tal tiempo, en tal momento, en tal año, algo iba a suceder y todo se iba a cumplir tal y como Dios dijo. Es más, muy interesante, porque vea, 600 años antes de que inclusive Jesucristo nazca, 600 años antes, el profeta Daniel escribe lo siguiente en Daniel 7:24, y él dice, y los 10 cuernos, él vio una visión, y los 10 cuernos, dice, significa que de aquel reino se van a levantar 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro rey, el cual será diferente de los primeros.
y a 3 reyes va a derribar. Y hablará este rey palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo va a quebrantar. Y este rey, dice, pensará en cambiar los tiempos. Y pensará en cambiar la ley. ¿De cuáles tiempos estaba hablando que este rey quería cambiar? Exactamente de los mismos tiempos que Dios ha establecido. Y dice que serán entregados en su mano a él, a este rey, está hablando del anticristo, serán entregados a este rey por hasta tiempos y medio tiempo. Esto significa 3 años y medio. Entonces lo que leemos es que va a venir un rey que va a pensar en cambiar el rito, la costumbre, la convocatoria, la celebración, la cita que Dios tiene con su pueblo. ¿Por qué quiere hacer el rey esto? Porque lo que él quiere es que el pueblo de Dios llegue tarde a la convocatoria, porque cuando alguien llega tarde a una cita, ¿qué sucede? No puede usted disfrutar de aquella cita que usted tenía, no puede ser usted atendido. Cuando alguien llega tarde a una cita y a una convocatoria con Dios, adivinen qué va a suceder. Aquí vengo. ¿Recuerdan aquel joven que les conté? Corriendo llega a la iglesia, eran las 4:10 de la tarde, el pastor está cerrando la iglesia y el joven venía corriendo, ya estaba poniendo el pastor la cadena en la puerta del frente, y el joven corriendo dice, ¿y la iglesia? Y le tuve que decir, hijo, ya estoy cerrando, no vino nadie. Y él dice, yo tenía mucho deseo de venir a la iglesia hoy, dice, ¿y cómo es que le voy a hacer? Dice, porque lo que quiero es saber cómo ser salvo. Y entonces el pastor le dijo, mira, ten mucho cuidado, le dice, porque en realidad para que seas salvo tienes que ser perfecto. Perfecto. Y entonces el joven bajó la cabeza y dijo, pues, entonces, ¿quién puede? Y eso fue exactamente lo que ese hombre tenía que aprender ese día. ¿Quién puede realmente ser salvo si no llega uno a cumplir con las exigencias de Dios a la manera de Dios? Esa es la manera de Dios, no es a la manera del hombre. Pero ese día pudimos hablar con este joven y ese joven conoció a Jesús. Llegar tarde a una cita y a una convocatoria con Dios es difícil, a la manera en que Dios lo ha establecido, porque los creyentes, los cristianos en el Evangelio de Jesucristo, también celebramos algunas de las festividades que le dieron al pueblo hebreo. Aunque los hebreos lo celebran a su manera, nosotros celebramos algunas de estas cosas. Por ejemplo, celebramos la Pascua. También celebramos la fiesta de los primeros frutos. Alguien me diría, pastor, ¿qué es la fiesta de los primeros frutos? Pero es sencillo, en 3 o 4 semanas se los voy a explicar, pero les doy un poquito el día de hoy. Los primeros frutos es sencillamente el día que se celebra para ellos. Lo que nosotros celebramos, que fue el primer fruto de la resurrección, fue Cristo. Entonces, el primer fruto de la cosecha de los que iban a ser salvos y vivir en santidad, aunque lo celebran ellos como los primeros frutos de la cosecha de ellos, para nosotros los cristianos son los primeros frutos de la resurrección. ¿Cómo la ve? ¡Qué belleza! Mucho que aprender en las semanas que vienen, pero hoy tengo que correr porque huele a comida. Y huele muy bien. Y vamos a comer muy bien. Pero tengo que seguir compartiendo todo esto que tengo en mi corazón el día de hoy. Ahora, cuando empezamos a hablar de estas celebraciones y empezamos a hablar de que son convocatorias y son appointments, son citas divinas de Dios, esto no se lo inventó Dios de la noche a la mañana para hacer su vida más difícil, o para hacerlos religiosos, o para poner rituales y costumbres religiosas. Al contrario, Dios nunca ha querido costumbres ni rituales religiosos. Él lo que desea es una relación con nosotros, y por eso estableció estos puentes. Son puentes que Él pone enfrente y dice, ¿quieres caminar conmigo? Aquí te va. Y son tesoros que están esperando a ser encontrados. La Pascua, por ejemplo, la encontramos primeramente cuando ellos eran esclavos en Egipto. Leamos Éxodo 12:11. Poquito vamos a leer de esto, pero dice así: lo comeréis así, les dijo el Señor, y les da las instrucciones. Van a comer ese carnero, ese cordero, lo van a comer ceñidos vuestros lomos, o sea, listos, vuestro calzado en sus pies, vuestro bordón, el bordón es una vara en la mano, y van a estar listos, lo van a comer apresuradamente, y esa es la Pascua de Jehová. Y luego dijo también que ese era, él les va a decir, en este día, en este mes,
lo van a hacer ustedes siempre, perpetuamente. ¿Por qué tenían que hacer eso? Porque la Pascua iba a ser muy importante. Vea Levítico 23:5, les dice: en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahora, ¿alguien me puede decir, por favor, cuál es el mes primero? No es enero. Ven qué interesante. No está hablando él de enero. El mes primero para nosotros sí es de enero, ¿o no? Para ellos no. Para ellos no era enero. El mes primero para ellos era el mes que Dios dijo era el mes primero. Y el mes primero, entonces, si vamos con el calendario de Dios, podemos entender por qué motivo estamos en el año 5768. Y podemos entender otras cosas que nosotros practicamos de una manera equivocada. Y él está diciendo en el mes primero, en el día 14. ¿Por qué día 14? Porque no le pudo decir que era enero, miércoles. No lo hace así. Él se los deja muy claro establecido. Ahora los cristianos lo celebramos de esta manera. Ese día que él les dice lo celebran perpetuamente, el mes primero, el día 14. Usted y yo en esta iglesia lo celebramos. ¿De qué manera? Vea primera carta a los Corintios. San Pablo, que era un judío, también nos lo enseña y lo dice. Dice: las enseñanzas, dijo Pablo, que yo les traigo son las mismas que yo recibí de Jesucristo. Un judío. You guys got it? Jesus was a Jewish. A Jew. Era un judío. Jesucristo era judío. Y dice ahí: la noche en que el Señor Jesús fue traicionado, Él tomó el pan. Después Él dio gracias a Dios. Él lo partió y Él les dijo: este es mi cuerpo que doy por ustedes. Cómanlo como recordatorio de mí. De la misma manera, después de comer, Él levantó la copa de vino y les dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme. De nuevo, recordatorios, convocatorias, celebraciones, oportunidades para estar con Dios. Asuntos importantes. Verso 26: cada vez que coman de este pan, cada vez que beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor. ¿Hasta qué? Y desde ahí también nos dice que Él va a regresar. Él va a regresar. Entonces cada vez que celebramos esto, esta es la manera en que los cristianos lo hacemos. Entonces la Pascua para ellos y para nosotros debe de ser celebrada en el primer mes, el 14 día del mes. Es como lo debiéramos de celebrar. Pero no, ustedes y yo saben que en 2 domingos, el primer domingo del mes que hacemos, celebramos la Santa Cena, le llamamos Santa Comunión, pero en realidad debiéramos de decir que es la Pascua. Ahora, vamos a aprender de esto la próxima semana un poco más. La Pascua, entonces, fue celebrada por ellos por 1500 años, exactamente así. Antes de que naciera Cristo, cuando se les dijo cómo tenían que celebrarla, fueron 1500 años desde Moisés hasta que nace Jesucristo. Una vez que ya nace Jesucristo, es importante porque entonces por 1500 años ellos habían estado practicando lo que iba a suceder en aquella mesa cuando Cristo estuviera con sus discípulos. Aquello de los 1500 años de practicar la Pascua con el cordero y con el vino y como lo practican los judíos, era el anuncio que luego iba a venir a nosotros, a los mexicanos, de que Cristo verdaderamente iba a ser el cordero pascual y que Él iba a cumplir con todo aquello que cumplió aquella oveja, aquel carnero que ellos usaron. Entonces este era un ensayo. Cuando Jesús estaría sentado en aquella misma mesa, partiendo el pan, compartiendo el vino y diciéndoles a ellos que Él era el Cordero de la Pascua y también Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el Cordero que los iba a proteger y nos protege. ¿De qué? De lo que sucedió allá con ellos en el día del Passover o de la Pascua, que fueron protegidos de la muerte. ¿Me escucharon? Iglesia, protegidos de la muerte. Eso es lo que significa. Ahora,
La Biblia nos muestra de esta manera cómo debe de ser. ¿Qué significa entonces? Que nosotros, de alguna manera, porque los humanos lo han establecido como lo han establecido, nosotros no hemos estado celebrando correctamente la Pascua. No la celebramos. No es el 14 de abril, tampoco es el 14 de marzo. ¿No se han puesto a pensar por qué motivo siempre tenemos la Semana Santa en días diferentes? Ok. Debiéramos de celebrarlo en el primer mes, en el 14 día de ese mes, pero no lo hacemos así. Debiéramos de hacerlo en el año eclesiástico, en el año bíblico. Ahora, en Éxodo 13:3, el Señor todavía le dice a Moisés le dice al pueblo y le dice: hoy es el día que con gran poder el Señor los sacó de Egipto. ¿Qué era lo que celebraban entonces? Aquel día en el que el Señor con gran poder los sacó de Egipto. Dice, los sacó de allá y los libró de la esclavitud. Recuerden este día, y vean qué interesante, le dice: no coman pan con levadura. El pan con levadura es muy importante, la levadura en el pan, porque la levadura es lo que hace que aquella masa se reviente, se amplíe. Y entonces esto es muy importante posteriormente, porque aquel día en el desierto, al no comer pan con levadura, entonces anunciaba lo que 1500 años después Jesucristo les va a decir en aquella mesa donde ellos van a estar sentados unas horas antes de que Jesucristo sea entregado y muera. ¿Qué es eso? ¿Por qué es tan importante los panes sin levadura? Leamos Lucas 22:17. Dice: entonces Jesús tomó la copa, dio gracias a Dios y les dijo: tomen esta copa, compártala a todos. Les digo que no volvería a beber el vino. Jesús bebía. ¿Lo leyeron? Ok, Jesús bebía vino, de acuerdo a las costumbres de allá, y le dice: les digo que yo no voy a beber de este vino hasta que el reino de Dios esté aquí. Entonces Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a los apóstoles y les dijo: este pan era pan sin estar echado a perder. ¿Y qué les dice? Este pan es un cuerpo que no estaba echado a perder. Y esto va a ser importante. Cómanlo como recordatorio. Entonces, el pan sin levadura que ellos comieron en la primera Pascua en Egipto representaba el cuerpo de Cristo. 1500 años antes, recuerda, desde el inicio da Dios a entender lo que iba a hacer después. ¿Recuerdan que leímos eso ya? Entonces, cuando empezamos a encontrar los tesoros que hay desde el inicio de las Escrituras, empezamos a encontrar los tesoros que hay después en las Escrituras. Y hay muchas cosas preciosas que entender. Aquel cuerpo representaba aquel pan representaba el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo representaba? Bueno, la levadura representa pecado, y al no tener levadura, el pan representaba el cuerpo de Cristo que iba a ser entregado por usted y por mí, que no tenía pecado. Por eso les dice: este pan es mi cuerpo. Ahora, todo esto lo estoy haciendo muy rápido, quiero correr, quiero acabar con esto. Ya les dije, la comida cada vez huele mejor. ¿De acuerdo? Sí, amén, amén. Ah, bueno, gracias, vienen con hambre, qué bonito, porque vamos a tener un fiestón. Ya tenemos fiestón. Es precioso verlos a todos ustedes, pero es aún más bonito saber de que hay, hoy mismo, aquí hay tesoros que Dios quiere que usted descubra. Aquí hay cosas muy importantes para ustedes. Entonces, todos estos pasajes son muy claros en mostrarnos cuál es el día en el que hay que celebrar, cuáles son los días y los años en los que hay que recordar, pero el problema es que las tradiciones religiosas de los hombres todo lo han echado a perder. Y por eso a Dios no le gustan los religiosos. A Dios le encantan los imperfectos. Los religiosos caminan como perfectos. Los religiosos caminan condenando y apuntando. Dios vino por los que están enfermos. Y para que Dios te toque y para que Dios te bendiga, lo primero que tienes que hacer es decir: yo estoy enfermo. Estoy enfermo. Y no es solo enfermedad física. Estoy enfermo de adentro porque llevo cosas adentro que no puedo controlar. Llevo cosas feas dentro mío.
Yo no sé usted, yo me conozco muy bien a mí, y yo sé que sí. Y por eso cuando me presento ante el Señor me da vergüenza. El asunto es que el Señor nunca quería que ellos, por cumplir las festividades y por llegar a tiempo a la cita, ellos creyeran que ellos tenían ya ganado el cielo, que ya eran dignos. Nunca Él trató de que esto fuera el mensaje que ellos entendieran. La noche que Jesucristo fue entregado es muy importante porque es el día 14 del primer mes eclesiástico de los hebreos o de los judíos. Muy importante. Ahora, para encontrar otros tesoros escondidos en la Biblia, también es importantísimo entender que estas citas divinas con Dios son convocaciones sagradas. Él llama a estos días sagrados. No solo es una festividad como la que tenemos en estos mismos momentos. Claro que esto es una fiesta, así hacían cuando celebraban la Santa Cena. Es más, hubiera sido precioso. Hoy pensé en celebrar la Santa Cena con todos ustedes, porque así lo hacía la iglesia después de que Cristo murió. Pero la convocación de ellos con Dios es una convocación sagrada. Leamos Levítico 23:2. Le dice: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes, y nota de quién son las fiestas. Las fiestas solemnes de Jehová. No son las fiestas solemnes de mi iglesia, de mi denominación, las fiestas solemnes de mi pueblo, las fiestas solemnes de mí. No, paremos con eso. Son las fiestas solemnes del Señor, del Dios, del Creador del universo, del que te ha amado tanto a ti, de que da a su propio Hijo, para que ninguno de nosotros perezca y todos vivamos vida eterna, juntitos. Son las celebraciones de Él, las cuales, dice, van a proclamar como santas convocaciones. Y esto de santo es importante. No está hablando de que en ese día venimos todos con un velo en la cabeza. Yo no sé los hombres cómo nos ponemos velo, pero reflejando que somos todos santos. A ver, ¿cómo podríamos mostrar que somos santos? ¿Podría yo mostrarles mi santidad? ¿O ustedes asumen que soy santo solo porque soy pastor? Porque algunos de ustedes creen que yo soy bien santo, ¿right? Y no saben que llevo un diablo también por dentro. Y si el diablo me gana, me gana. ¿A poco que no? Entonces, ¿cómo mostramos la santidad? Muy importante. Cuando Él está diciendo que esas fiestas son convocaciones sagradas y santas, Él no está diciendo que nosotros somos los que llegamos con santidad. Lo que Él está diciendo es que son días que tienen que ser apartados. Un día santo, apartado para Dios. Y cuando lo hacemos de esa manera, entonces Dios bendice ese día. También la palabra original que habla aquí de convocación significa, en ese día, cuando yo los convoque, ustedes son la asamblea, ustedes son la congregación que se reúne juntos. Y el significado completo de la palabra, lo que está diciendo aquí, convocatoria, es muy importante. Es lo siguiente: cuando las personas de Dios se reúnen para practicar antes de la ceremonia. Cuando las personas de Dios se reúnen para practicar antes de la ceremonia. ¿Qué es esto? Es casi exactamente lo que hacemos cuando alguien se va a casar. ¿Qué hacemos el día antes? Tenemos un ensayo. Es exactamente con Dios. Dios nos permite atender al ensayo antes de que venga la ceremonia. Y la ceremonia viene. Hay muchas ceremonias que van a venir. Entonces, una de las razones por las que Dios les dice a ellos que tienen que practicar ese día en el mes, cuando se lo dice, y el 14 del primer mes, tenía que ser en ese día, tenían que sacrificar ellos también la oveja pascual. Es porque exactamente en el primer mes del año y en el 14 día del año, cuando sacrifican ellos la oveja pascual, es exactamente el mismo día cuando Jesucristo en aquella mesa está a punto de ser entregado y Jesucristo va a morir exactamente 1500 años después, en el día cuando Él les dijo a ellos que establecieran esa ceremonia. Ahora, bueno, estaba buscando mi agüita, iba a decir que alguien se la llevó. Yo.
En otra de las convocatorias que Dios les da, por ejemplo, se llama la convocatoria la fiesta de Pentecostés. Hay muchas cosas mal interpretadas en este asunto de la fiesta de Pentecostés, porque el Pentecostés fue celebrado por los judíos. El Pentecostés nada tiene que ver con que las gentes bailan y danzan y hablan en lenguas y profetizan y brincan y saltan, y nada tiene que ver con eso. El Pentecostés tiene que ver con que es una celebración de los judíos, porque 50 días después de que salen ellos de la esclavitud en Egipto y están en el monte Sinaí, entonces Dios le da la ley, Dios le da estatutos, Dios le da los decretos a Moisés. Y ellos celebran ese día, 50 días exactos después de que salen de Egipto, reciben la ley. Esa es la celebración del Pentecostés. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque posteriormente, cuando Cristo iba a morir, 50 días exactos después de la resurrección de Cristo, en el día de la fiesta de los judíos llamada Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre todas aquellas personas. ¿Qué era también muy importante en ese día? Y pocos de ustedes lo han escuchado. Es que María, la mamá de Jesús, también estaba ahí en ese lugar donde el Espíritu Santo cayó sobre todos aquellos. Ahí también estaba la María. Con cariño lo digo, con mucho respeto. Ahí estaba María también. Y recibe el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque entonces lo de antes nos habla de lo que iba a venir después. Pero hay que verlo y hay que estudiarlo. Todas las convocatorias, le dije, son solemnes, son sagradas. Levítico 23 le dice: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y él les dijo cuáles eran. ¿Por qué les dice eso? Bueno, porque era una invitación personal para que aquellas personas atendieran. Era una cita escrita en el calendario de ellos. Era una invitación que decía: tú estás invitado y debes de participar. En Mateo, en el capítulo 22, y ya voy a acabar, dice lo siguiente: Jesús nos va a hablar de las mismas fiestas y las convocatorias y cómo Dios los llama a estas citas divinas. ¿Lo tienen? 22, verso 1. Dice: respondió Jesús y les volvió a hablar en parábolas a ellos, a los judíos, y que les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. ¿Recuerdan? Convocatorias, fiestas, un ensayo. Ok, veamos qué pasa. Dice: y entonces envió el rey a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Pero qué sucedió? A ver, ¿quién me responde? Hay boda. Manda a los siervos a que conviden, y cuando van a los convidados no quisieron. ¿Y de quién será ese rey? Está hablando de Dios. ¿Qué será lo que está hablando? Una convocatoria que Dios tiene para una festividad muy importante. Y cuando está haciendo esto, los siervos van, invitan, y los que fueron convidados sencillamente no quisieron ir. Los convidados eran los judíos. Primeramente, ellos son los primeros convidados, fueron ellos. Verso número 4. Volvió entonces a enviar el rey otros siervos y les dijo: díganle a los convidados: he aquí, todo está preparado, comida, los animales, todo han sido muertos, todo está listo, vengan a la boda. Mas ellos no hicieron caso. De nuevo, es la insistencia de Dios. Me interesan, vengan, participen, estén conmigo, reciban mi bendición. Vean cómo Dios es de directo con ellos. Se fueron y no solo rechazan la invitación, pero uno se va a su trabajo, el otro se va a sus negocios, el otro tomando a los siervos, también los enfrentaron y los mataron. Eso sucedió. Esa era la segunda vez que les está recordando. Todo está preparado, vengan. Y ellos mataron a los profetas, mataron a todos los que el Señor les envió, invitándoles a lo que venía. Todo esto ya ha sucedido, todo esto ya está escrito en el libro de Dios. No hicieron caso. Verso 7. Al oírlo, el rey se enojó
y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Quiero que sepan que esto ya también sucedió. Cuando ellos fueron enviados como cautivos a Babilonia, esto sucedió. La ciudad fue quemada y ellos fueron llevados cautivos. Pero esto está por suceder de nuevo, 2 veces más. Porque después de que Cristo muere, también la ciudad vuelve a ser destruida. Y la misma advertencia sucede. Y todavía ahora en el final de los tiempos, esa ciudad todavía va a ser destruida. Y 2/3 partes de ellos van a morir. Porque no han prestado atención. Esta profecía se cumple 3 veces. Y sigue diciéndoles. Al oírlo, entonces, dice, los mataron, entonces no hicieron caso. Verso 7, al oírlo, envió sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, quemó la ciudad. Verso 8, entonces le dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos busquen a todos los hombres que puedan encontrar, llamen a cualquiera, mexicano, salvadoreño, quien sea que encuentre, tráiganme los de Tijuana que están debajo de los puentes, tráiganme los de Tecate que están en el basurero, tráiganme los de Oceanside que están allá abajo en la playa, tráiganme a quien sea que puedan encontrar, pero llenen mi casa. Llenen mi casa. Y les dice directamente, y saliendo los siervos por los caminos, juntan a todos los que hayan. Y dice, vea qué interesante, juntaron ¿quiénes? Malos. ¿Cómo sabían? ¿Cómo sabían cuáles eran los buenos? ¿Cómo sabían cuáles eran los malos? Si son solo siervos, no tienen ellos capacidad de identificar. ¿Será que los buenos eran los que vestían muy bien y los malos eran los que se veían todos gachos, llenos de tatuaje? ¿No es esa la idea en estos días, de que los gachos son los llenos de tatuajes y los buenos son los que son impecables, caminan requete bien? ¿No es esa la idea que tenemos? Cuando en la mera verdad es que en estos días más bien hay muchos que caminan pero son tan limpios y no saben ni dónde le viene el billete. Entonces vean ustedes hasta dónde llega esto. Y aún así traen a todas esas personas. Fue llenada la boda de convidados. El rey había enviado invitaciones. La invitación era directa, la invitación era personal, pero no quisieron venir. Y les dijo, no eran dignos. Ahora los pobres, los mendigos, los enfermos, los hambrientos, todos los necesitados vienen a la boda. Verso 11, y entró el rey. Ya está todo lleno de gente. Entra el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¡Oh! Entonces, un mendigo y un pobre tenía también que ir primero al Ross o al JCPenney, yo no sé por qué existían esos días, y antes de venir a la boda tenía que comprarse su vestidito. ¿Ustedes creen que es Dios así? ¿Será que Dios nos va a imponer que antes de venir a Él tenemos que vestir la apariencia externa? No, pero algo está sucediendo ahí, porque el rey encuentra a alguien que no está vestido apropiadamente. Y entonces le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. O sea, este invitado está vestido de una manera extraña para aquella convocatoria, para aquella ceremonia. No está vestido correctamente. No estaba vestido para la boda. Verso 13. Entonces el rey le dice a los que lo servían, átenlo de los pies y de las manos y tírenlo afuera. Ahí será el lloro, ahí será el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esto usted lo ha oído toda su vida. ¿Pero qué significa? Bueno, ¿había sido llamado este hombre? Sí. ¿Había sido llamado a participar de una festividad? Sí, pero no tiene el vestido correcto. No puede ser escogido porque no está vestido para la ocasión. Para explicarlo aún mejor, vamos a tener que revisar entonces cómo desde antes las cosas se explican que luego van a ser. Y muy interesante porque Sofonías, el profeta, habla de esto que Cristo habló tantos años después. Vean lo que Sofonías dice. Sofonías en el Antiguo Testamento 1:7 dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, el día de la boda, porque Jehová ha preparado
la boda, el sacrificio, todo está listo y ha dispuesto a sus convidados. Todos han sido invitados. Y en el día del sacrificio de Jehová voy a castigar a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten con un vestido extranjero. Un vestido que no puede él reconocer. Un vestido extraño. Entonces, todos los que tienen este vestido extraño, todos los que tienen este vestido extranjero son castigados. ¿Por qué motivo? Porque no hay manera alguna que el hombre se pueda vestir para atender a estas convocatorias y a las ceremonias que Dios tiene cuando Él nos llama. Es Él el que nos da el vestido. Era Él el que tenía los vestidos listos para que todos aquellos invitados. ¿Creen ustedes que el rey no sabía que mucho pobre, mucha gente necesitada vendría y no podían comprarse vestidos de boda? No, más bien sería muy tonto pensar que este rey de nosotros, el Señor, sabe que usted y yo podemos pagar bien para ser requete bien vestidos y aparentar que estamos en santidad. De esto se trata. Lo que está diciendo ahí es que cuando muchos son llamados y pocos son escogidos, todos aquellos fueron llamados, pero el que fue escogido fue el que vino y tomó los vestidos que el rey tenía, porque era el mismo rey quien les estaba dando los vestidos para vestirse correctamente y participar de la ceremonia. Es el plan de Dios. Nada tiene que ver con usted ni conmigo. No hay nada que usted y yo podamos hacer para vestirnos correctamente y poder participar de las fiestas con el Señor. El rey dio los vestidos, todo estaba disponible. En Hechos capítulo 4, el último verso que quiero compartir, dice: y en ningún otro hay salvación. Si esa fiesta era la fiesta de las bodas del Hijo de Dios, porque sí era, y sí es, y así va a ser, entonces dice aquí que no hay en ningún otro donde encontrar los vestidos de justicia, los vestidos que nos cambian no solo nuestra apariencia fea, pero los vestidos que nos hacen ver ante Dios como Dios ve a Jesús. Porque Él a través de Jesús nos ve a nosotros. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. Y esto lo dice la Biblia. No hay ningún otro nombre. Así es que orar, hablar, rezar, llámelo usted como quiera, a cualquier otra cosa que no sea Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, es una tontería. No existe, no está en la Biblia. Dios estableció que solo Jesucristo, el único que nos da el puente de donde estamos perdidos y pone el puente a donde está la salvación y la vida eterna. Y Él no espera que usted vista perfectamente. Él es el que dice: para que puedas participar de mi ceremonia, yo soy quien tengo los vestidos. ¿Te quieres vestir? ¿Te quieres vestir? Él nos da los vestidos. Todo es el plan de Él. Y ya acabo, porque me quedan todavía como 40 sermones más que hablar de esto. Así es que vamos a durar como 2 años estudiando las fiestas de los judíos, porque hay tantas cosas tan bellas. Yo quiero descubrir los tesoros. Y ojalá que participe, ojalá que usted venga y aprenda juntamente. Amén. Dios nos lo bendiga. Vamos a orar por un momento. Padre, Señor, esta tarde yo sé que es bueno, Señor. Yo me siento muchas veces que no tengo el vestido apropiado. Muchas veces, Señor, lo que veo más bien es que ando sucio de mi mente, tal vez ando sucio de mi boca, y generalmente ando sucio en mi corazón. Ando sucio, Señor, de cosas que son humanas. Y cuando me doy cuenta de mi suciedad, yo me doy cuenta también que es bueno venir a ti a decirte que me veo sucio, que me veo indigno, que no soy
digno porque no he hecho nada para poder ganar, Señor, el poder participar en la ceremonia y el poder estar en la convocatoria. Son tus tiempos, es el calendario de Dios y yo no quiero perder mi cita. Yo no quiero perder mi cita. Oro en el nombre de Jesucristo, Padre, que tú, Señor, nos muestres conforme empezamos a buscar más, que tú nos permitas encontrar. Y que en el mismo lugar donde encontramos, como yo que encontré la moneda y seguí buscando en el mismo lugar, que nos permita, Señor, a todos, cada vez que encontramos un tesoro en las Escrituras, cada vez que nos encontramos contigo, venir de nuevo a ese mismo lugar, ya sea de rodillas, ya sea humillado, ya sea, Señor, con nuestro corazón en la mano y decirte, Señor, lo ensucié. Mira, me ensucié de nuevo, así como niñitos que les gusta jugar en el barro. Padre, gracias porque sabías que nos gusta jugar en el barro. Tú no esperabas que fuéramos todos elegantes y limpios. No, ya nos conoces y nos amas tal y como somos. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguno de ustedes quiere decirle, Jesús, yo quiero este vestido, dígaselo, por favor. Solo dígale, yo quiero participar de las ceremonias. Gracias porque sabes que no estoy vestido correctamente en mi corazón, en mi alma, dentro mío, no estoy vestido correctamente. Yo quiero que tú me vistas. Yo quiero tener el vestido que Dios ve. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Sálvame, límpiame. Díselo, por favor. Si le haces esta oración a Dios esta tarde y le hablas y le dices, Jesucristo, perdóname, yo quiero que seas mi Salvador, Él te va a perdonar y Él te quiere salvar y va a empezar usted a vivir una vida como un tesoro, el tesoro más hermoso que nunca jamás ningún humano haya recibido, el tesoro de la vida eterna. Amén.